que fue... Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me ibas a preguntar algo, lo que te estaba diciendo el cine. Sí, vos decís que ha sido reemplazado por las series. No, no ha sido reemplazado por nada. Ajá. Si querés hablar un poco más cerca, ahí tenés el auricular para escucharte y monitorearte Dale. si gustás. Okay. No, no ha sido reemplazado por nada, pero una vez dijo Philip Roth en una nota del diario El País que no iba a desaparecer la literatura, que desaparecían los lectores. Y un poco es la misma suerte. Han desaparecido los espectadores, entonces el cine un poco desaparece por eso. Espectadores en términos de un espectador que tiene alguna justamente expectación respecto a lo que está viendo y no simplemente está matando el tiempo. Entonces, en la medida que no está viva dentro de la persona la película, el cine no digamos, como un diálogo no se hace cuando alguien habla y otra persona simplemente que ni siquiera escucha, está ahí atestiguando lo que dice el otro. Entonces con el cine pasa algo así, es como un espacio que llena el tiempo pero sin ningún tipo de ida y vuelta. Es muy difícil, entonces, pero creo que tiene que ver con la hiperconectividad quizá. Uno podría decir redes, para mí es más que eso, es hiperconectividad. Es el modo de aislarnos o estar en compañía, algo mucho más complejo que simplemente que exista Twitter o algo más simple. Claro, también quizás está el problema del exceso de información, claro, del exceso de oferta, que entonces lleva a que haya muchos productos culturales que quizás sean muy interesantes y pasan desapercibidos, sí. Incluso para las personas que podrían estar interesadas en eso en específico o buscando eso. Es como un gentío gritando a la vez y el que grite lo pertinente va a estar perdido en la multitud. Yo llegué a tu trabajo por los libros de las editoriales, te decía, y eso me llevó a, bueno, el libro de Acme, me parecían apasionante que alguien se hubiera tomado el trabajo de compilar, investigar, hablar de ciertas tradiciones, cierto canon. No sé cuánto tiempo de trabajo fueron esos libros o cómo empieza tu historia como para en algún momento decir, bueno, quiero contar esto, ¿no? Mi historia aparece surge del modo más esencial y básico que es desde el modo del lector. Mi abuelo materno era un carpintero de origen italiano, que a pesar de su relativa pobreza era una persona muy aficionada a la lectura, tenía su pequeña biblioteca en su hogar y gran parte de los libros que tenía eran de la editorial Tor y también había unos cuantos de Acme y luego de otras editoriales de la época como Difusión, por ejemplo, Malinka y otras más. Entonces, en cierto modo, yo crecí leyendo esos libros, esas ediciones económicas, junto con otras por ejemplo, de la Biblioteca Mundial Sopena y otras más, que eran el material que circulaba en la época entre los sectores populares y, por ejemplo, uno podía encontrar tanto libros de autoayuda, novelas clásicas, novelas policiales, es decir, géneros de literatura de masas, una gran variedad de oferta para los sectores populares y bueno, eso formó una parte muy importante de mis lecturas juveniles, mis lecturas infantiles. Entonces, con el paso del tiempo... ¿Qué títulos eran los de...? Por ejemplo, mira, la Reina de los Caribes, de Emilio Salgari, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, en la traducción de Bartolomé Mitre, la saga de Sandokan, el Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, del cual estaba la edición de Tor... absolutamente completa, que para mí fue un shock a mis 8 años de edad, descubrir que el Robinson Crusoe real no era el que yo había leído en una edición muy abreviada en la biblioteca de mi escuela, sino que era un libro extensísimo, que no terminaba cuando Robinson salía de la isla, sino que después había aventuras por Siberia, y muchas otras cosas. Pasa lo mismo con El Conde de Montecristo, ¿no? Que es un libro que se conoce versiones abreviadas. En la mayoría de los casos el Conde de Montecristo es un libro mucho más grande del que se suele leer. O también creo que pasa con El Fantasma de la Ópera. Bueno, había un par que tenían versiones que no eran completas. Por ejemplo, en El Vizconde de Bragelón hay... se han hecho versiones mucho más breves, incluso se han extraído los episodios del Hombre de la Máscara de Hierro para formar la novela. Pero bueno, entonces yo,
Posteriormente fui evolucionando literariamente, conociendo otras obras, y con el paso del tiempo, al interesarme por lo que sería la historia de la literatura argentina y al ir viendo tantas lagunas que había, por ejemplo, el fantástico del siglo XIX, la ciencia ficción femenina de los años 40, 50 y 60 del siglo XX, la poesía afroargentina, que digamos hubo periódicos de gente de raza negra escritos específicamente por gente de esa raza en el siglo XIX. Es decir, había una gran cantidad de vertientes literarias que no estaban exploradas y que me interesaban mucho, y una de ellas era la historia de las editoriales populares argentinas en el siglo XX, por ejemplo, específicamente las cuatro grandes, que eran Thor, Acme, Molino y Abril. Molino era una editorial española que cuando estalló la guerra civil en la península, la editorial trajo gran cantidad de sus equipos aquí, pero siguió siendo en gran medida una empresa peninsular. Después Abril, si bien publicó libros y revistas literarias como la revista Más Allá, una revista de ciencia ficción, era una editorial... ¿Salió hasta entrados los 80 Más Allá o no? No, duró desde el año 53 al 57. Paradójicamente... ¿Cuál había una que se llamaba El Más Allá? ¿Había algo se llamaba así? Una revista parapsicológica. Sí, bueno, sí, era una revista distinta. Sí. Yo me refiero a la vieja revista. Una antología de ciencia ficción tipo Péndulo. Exacto, es muy acertada la comparación. Sí. Entonces, Abril se dedicaba también más que nada a las revistas de interés general, de automotores, fotonovelas y cosas así. Entonces las dos grandes editoriales de literatura de masas eran Acme y Thor, y por eso es que me Acme sacó la colección Robin Hood. Exacto, sí. ¿En qué año salió Robin Hood por primera vez? Sí. El nombre de la colección surge de la película Robin Hood del año 1938. La de Errol Flynn. Exacto, y Olivia de Havilland. De hecho, el Robin Hood de la colección Robin Hood, que está en la portada del número 1 de Robin Hood, que es Robin Hood, es medio un Errol Flynn, si no es Errol Flynn, es bastante parecido. Exacto. Por así decirlo, tiene el look y de hecho fue el primer libro que me han regalado, lo tengo todavía, el año 82, tapadura y demás, y era, decía Robin Hood leyenda inglesa, y era un Robin Hood muy parecido, digamos, los dibujos que había dentro, ¿no? Exacto. Michael Curtis la dirigió, peliculón. Un combate de espada al final que es infernal, digamos, que es muy bueno. Exacto, la película fue muy, digamos, muy vista por el público local, por el público mundial en realidad, y entonces a Amadeo Bois, que era el director literario de la editorial Acme, le pareció que la película y el personaje Robin Hood eran algo así como una especie de sinónimo de aventura, y llegado al momento de crear una colección para el público infantil y juvenil, donde la aventura iba a tener mucho peso, la llamó Colección Robin Hood. Retomando un poquito lo que te contaba antes, llegó el momento en que yo me di cuenta que había muchas lagunas en la historiografía de nuestra literatura. Por ejemplo, la historia de las editoriales populares. Entonces abordé el tema de Thor, del que hablaré un poquito más adelante, y el de Acme, que Acme, si bien fue una editorial bastante prestigiosa dentro de todo, y que duró hasta una fecha muy cercana, ya que hacia el 2011, por ejemplo, seguía publicando algunos libros, algunas reediciones de la colección Robin Hood en colaboración con el diario Clarín. Sin embargo, no existía una historia de esa editorial. Los catálogos que uno podía ver en línea de la colección Robin Hood tenían muchísimos errores, digamos, y de las demás colecciones prácticamente no había nada escrito. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no solucionar yo este problema? Y bueno, la ventaja que tenía era que a lo largo del tiempo yo había ido entrevistando a muchos ilustradores, por ejemplo, Aurelia Cusci, o descendientes de los hermanos Clemen. Que eran los ilustradores de todo lo que venía en portada y dentro de los libros. Exacto. Y la curaduría la hacía, ¿quién era el editor? Digamos, para haber compilado, porque uno ve la contratapa de cualquiera de esos libros y es bastante particular, porque está Juvenilia, porque está Corazón,
porque está Mujercitas, porque están Los Tigres de la Malasia, porque están, es infantojuvenil, lo que hoy llamaríamos género infantojuvenil, aventura, como decís vos particularmente, pero también tiene rarezas, no es que es, es bastante amplio, ¿no? La curaduría de la colección o la dirección de la colección no fue algo meditado o algo estudiado con un criterio literario o con un criterio, digamos, de sociología del público juvenil, sino que fue más bien aluvial, debido a que tanto Modesto Ederra como Amadeo Bois no eran personas con profundos conocimientos literarios. Eran buenos lectores, eso sí, pero Vera La Peña, que fue la secretaria de Ederra, me comentaba que no eran personas que tuvieran ni una formación en mercadotecnia ni una formación en literatura. Sí. De hecho, era contador Ederra, y Amadeo Bois tenía estudios de ingeniería, o sea, él había comenzado dirigiendo revistas como por ejemplo la revista Mecánica y Ciencia, unos años antes. Entonces era gente que procedía un poco tocando por oído en el campo de... Intuición pura. Claro, por intuición ¿Y pura. cuándo inauguran la colección? ¿En qué año? Mira, ¿La primera vez que sale? Se produce la fusión de las editoriales Bois y Ederra allá por el año 39. Entonces, resulta que por entonces la editorial Bois, que había comenzado a publicar la protocolección Robin Hood, tenía un convenio con Hachette, y entonces los primeros tomos de la colección Robin Hood no salieron bajo el sello de Acme, sino bajo el sello de Bois Hachette. Pero bueno, eso es quizá hilar muy fino, pero hacia el año 39 aproximadamente. Entonces, ¿cuál fue el criterio? Por un lado, clásicos inoxidables, como por ejemplo El Quijote, Moby Dick, las novelas de Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, en el caso nacional Juvenilia, El Facundo. Entonces había una cierta base de clásicos. Luego se basaban mucho en la editorial Acme en los éxitos cinematográficos, porque sabían que si había una película exitosa, si publicaban el libro también se vendería. Entonces estaban muy atentos a las novedades cinematográficas. Por ejemplo, Vieux, ¿no? Un clásico del cine, había sido publicado por la editorial, y así, bueno, una cierta cantidad de novelas, por ejemplo, El viento entre los sauces, Tres hombres en un bote, y otros títulos más surgieron debido al interés generado en el público por las adaptaciones cinematográficas. Incluso en la colección Robin Hood, cuando se estrena la película Flash Gordon en el año 1980, bueno, un clásico del cine bizarro, ¿verdad? Aparece publicada poco después en la colección Robin Hood, como para capitalizar este interés del público. Entonces, también había casualidades que formaron, digamos, fueron modelando el catálogo de la editorial Acme, específicamente de la colección Robin Hood. Por ejemplo, en el caso de las numerosas novelas de Salgari, resulta que habían aparecido algunas, digamos, allá por los años 40, algunas novelas de Salgari, pero eran novelas un tanto espaciadas. Entonces resulta que aproximadamente hacia 1949, 1950, Vera La Peña le pregunta a Alfredo Grassi, que tenía antepasados italianos y manejaba el italiano, si se animaba a traducir a Salgari. Grassi le dijo que nunca había traducido en su vida, pero que manejaba muy bien el italiano y tenía la obra completa de Salgari en su casa. Entonces, Vera La Peña le dijo, bueno, haceme la lista de títulos y venía a la editorial mañana. Lo hizo Alfredo Grassi. Entonces Vera La Peña fue tachando algunos títulos que eran los que ya estaban traducidos, ya estaban publicados en la colección, y entonces se encargó a Grassi que tradujera 2 novelas por mes de Salgari, y bueno, fue así que apareció una enorme cantidad de títulos de Emilio Salgari. En algunos casos Grassi cambiaba los finales cuando eran finales un poco trágicos. Por ejemplo, en 4.000 leguas por debajo de América, donde muere el
uno de los adolescentes protagonistas al final, bueno, lo hace sobrevivir, ¿no? Es decir, hizo algunos cambios como para que no resultaran tan oscuras las novelas para el público juvenil. O sea que, bueno, a veces surgían, digamos, el catálogo de la colección iba surgiendo por casualidades. Por ejemplo, el hecho de que un colaborador de la editorial como Grassi tuviera por casualidad en su casa la colección completa de Salgari, y después, bueno, en otros casos había algunas obras propuestas que no llegaban a ser publicadas debido a motivos políticos. Por ejemplo, uno de los textos propuestos para la colección Robin Hood era la novela El talón de hierro, de Jack London, que es una especie de distopía futurista sobre un gobierno totalitario, y bueno, es una novela muy dura, muy cruda, que llegó a ser traducida incluso, pero que no se la publicó en la colección y en la editorial debido a todo el contenido político que tenía y a que capaz que iba a desentonar demasiado con otros textos, ¿no? Luego hay una... ¿Sabemos cuál fue el libro más vendido de la colección? Hubo varios libros que tuvieron mucho éxito. La saga de Sandokan estuvo entre las más vendidas. Y te pregunto, Carlos, ¿el modo de cómo aparecían publicados estos libros era mensualmente, aparecían en librerías, tenía un sistema de distribución más parecido a las revistas, aparecían en kioscos, apareció toda la colección completa? ¿Cómo iban apareciendo? Los libros iban apareciendo de un modo no regular, no periódico, sino que, por ejemplo, había años en los que aparecían 6 títulos nuevos, luego en otro año 10 títulos nuevos. Con la colección total anunciada en la contratapa. Exacto, sí. Eso sí, ellos anticipaban, o vos veías que era parte de una colección, me imagino también algunas cuestiones de suscripción que podía existir, o vendedores de esos que vendían libros, que hasta, eso sí, entrados los años 80, uno conocía que vendían, ¿viste? Vendedores que iban a los colegios sobre todo, y por ahí te suscribías, entonces a medida que iban saliendo vos completabas la colección, porque me imagino que era un poco el espíritu de hacer una colección amarilla que uno quisiera tener completa en la pared, ¿no? Claro, bueno, en el caso de la colección Robin Hood, a diferencia de la colección Rastros de novela policial, que ahora sí hablamos de todos los bolsilibros, claro, y todo esto, sí. Que sí había una suscripción. En el caso de la colección Robin Hood, no, porque no aparecían de forma periódica, pero sí se producía lo que comentas, el hecho de que hubiera viajantes que iban a las bibliotecas de las escuelas y iban haciendo una especie de plan o de plan de ventas, que bueno, iban llevando... Que a medida que salgan, vení trayéndomelos todos, que los quiero acá en la biblioteca del colegio, quiero tenerlos todos, porque son libros que muchos títulos se dieron en la currícula escolar de literatura, Facundo, Mujercita, son libros que se han dado, que digamos, docentes los hacían comprar a los chicos, ¿no? Exacto. Tom Sawyer. Exacto. Y también hubo algunos títulos que fueron escritos especialmente para lo que sería el público escolar. Por ejemplo, las biografías de José de San Martín, algunos libros sobre próceres. Entonces, hubo como una especie de ida y vuelta entre la colección y el mundo de las escuelas. Algo interesante también, y esto, que era lo que vos mencionabas recién, del hecho de que en la contratapa de los libros estaba la lista de los títulos de la colección, sí, claro. Así el joven podía ir marcando cuáles tenía y cuáles le faltaban. Bueno, eso derivaba de una colección estadounidense que se llamaba Famous Tales of Adventure, de la cual la colección Robin Hood tomó muchos detalles formales, por ejemplo, el tema de las tapas amarillas. Estos también eran amarillos. Claro, y también el tema... El color de más legibilidad que hay, digamos, el amarillo es el color que más vemos, ¿no? Exacto, aparte es un color cálido. Podés hablar un poquito más cerca del micrófono. Sí, aparte es un color cálido, y después estaba el tema de la imagen de la contratapa de los primeros libros de la colección Robin Hood, que mostraba a un muchacho a contraluz, digamos, la silueta en negro, recortado sobre un prado como de forma pensativa, que eso también estaba tomado de esta colección estadounidense. Bueno, en la retirada de tapa y contratapa estaba la famosa familia o los chicos leyendo, que se los veía en un living. Te digo lo que me acuerdo, que eran en marrón y blanco, digamos, no en blanco y negro, que era todo eso, ¿no? Como leyendo, unos libros, una chica sentada en un sillón, era lo que uno veía
en los libros Robin Hood. Exacto, eso fue lo que sería la etapa de Robin Hood a partir de 60, mediados 60. de los años 60 hasta prácticamente los últimos volúmenes. Esa bonita ilustración fue hecha por Rudecindo García Seijas, que era el que ilustraba la tira El Negro Blanco. Claro, por supuesto. Y allá... porque eran unos dibujos bien... está bueno que hagas la salvedad, porque los dibujos de la portada no tenían nada que ver con ese trazo que era mucho más moderno. Por eso yo decía 60, de una línea clara, digamos, no eran aquellos dibujos no mucho más ominosos, parecía una pintura, que eran los de las tapas de los libros. Exacto, y lo interesante es que esa ilustración mostraba al público previsto de la colección, sí, que era el niño que leía las novelas de aventuras, la chica más adolescente, que leía Heidi, por ejemplo, o que leía ciertas novelas orientadas hacia un público femenino también, las de Mary Alcott, por ejemplo, Mujercitas y otras más. Y después la madre, que también leía esos textos. Curiosamente faltaba una figura del hogar, que era el padre, porque bueno, quizá para la visión de la época se suponía que no había nada que le pudiera interesar. Que el hombre adulto ya maduro es como que había trascendido la colección en cierto modo, pero es como que apuntaba a esos tres destinos. Madre, hija e hijo. Claro, exacto, era así de simple. Algo interesante es que la colección siempre mantuvo algo así como ramificaciones, no se dedicaba únicamente a la aventura, sino que también, como comenté hace un rato, también publicaba cuidadosamente libros dedicados al público femenino, por ejemplo, Tavi va a la escuela y otros así, bueno, y los de Alcott y otros más, y también publicaban algunas novelas quizá un poco más maduras, como para un público un poco mayor, como para no ir perdiendo el lectorado a medida que los niños crecían, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas de las imágenes, había intentos de actualizar la colección a lo largo de las décadas, porque te imaginarás que los primeros tomos, que son del año 39, son muy distintos, o digamos estaban en un contexto o universo editorial muy distinto al de los años 60 o 70. Claro. Entonces, por eso, una de las, digamos, lo que sería una de las ilustraciones internas estándares, que era un barco de vela pirata navegando en un mar, fue reemplazado por esta ilustración de la familia leyendo. Y después, en muchos casos también, algunas de las tapas, de las imágenes de tapas, fueron cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay una novela que es El Capitán Silver, que es una especie de continuación de La Isla del Tesoro de Stevenson, escrita por otro autor, pero que en la primera imagen de tapa de la edición temprana aparecía como con ojos desorbitados, como un poco, digamos, como un poco loco, ¿no? Y después quizá eso buscó ser corregido como para no asustar a los niños, y después en la segunda edición hay otro dibujante que hizo una obra distinta para la tapa, donde muestran un Capitán Silver mucho más sereno. Bueno, lo mismo ocurrió con Alicia a través del espejo, ¿no? Claro. Con otros textos más. Entonces había como una especie de proceso de proceso de actualización o proceso de corrección de los posibles errores que podían haber a lo largo de la colección. Y también en el caso de la parte formal, la tapa dura con sobrecubierta de los inicios se reemplazó por una tapa dura con un recubrimiento de plástico brillante, como para actualizarla. Esas son las que tengo yo. Exacto, sí. Son ya a partir de los años 60, años 70, años 80. Entonces se trató de ir actualizando la colección a lo largo del tiempo, como para que no quedara desfasada ante las nuevas propuestas. De hecho, incluso se la llegó a actualizar tanto en una edición que se hizo allá por el año 2004-2005, que se hicieron pequeños libritos de tapa blanda que tenían, digamos, ilustraciones distintas, y no generó tanto interés como los viejos volúmenes. Y entonces, hacia el 2010-2011,
se hizo esta edición en colaboración con Clarín, donde se volvió a la antigua tapadura. Más cuadrados, digamos, los de primeros años 80 hasta los primeros años 80 tenían el lomo curvo clásico, digamos, estos eran cuadrados, que fue una excepción. Yo me acuerdo que alguno llegó a mis manos y me llamaba la atención eso, que eran cuadrados, los lomos eran chatos. Mencionaba la colección Rastros y yo te quiero preguntar, hablando de editoriales, de literatura de masa, de entretenimiento y demás, y de género, el bolsilibro, el formato del bolsilibro, ¿tuvo ediciones en la Argentina? Pues yo recuerdo los de Bruguera, las elecciones, los que eran bélicos, los que eran policiales, los que eran de terror, los que eran de ciencia ficción, pero hay tradición de bolsilibros, de libros de bolsillo escritos así también en seriados por esos autores que escribían 4 libros por mes, digamos, de 80 páginas. ¿Ha pasado eso? Sí, ha ocurrido. ¿Seudónimos y demás? Exacto, el bolsilibro, quizá para, digamos, explicarlo a la audiencia. Tengo una colección gigante de bolsilibros. Exacto, eran libros muy pequeñitos que cabían en la palma de una mano, por eso se llamaban de bolsillo, y que tenían un público muy específico. Las editoriales Acme, por ejemplo, solía tener un kiosco en Retiro y un kiosco en Constitución. Claro, porque era lo que se leía en el viaje al trabajo, en la ida y la vuelta. Exacto, no había celulares, entonces, y un periódico era algo que resultaba quizá muy engorroso si había... Claro, el formato estaba hecho para que uno pueda ir agarrado de la baranda y con una mano sola leerlo. Exacto. Estaba hecho para eso. Entonces, sí, en la Argentina hubo, aunque no con el esplendor y la abundancia que hubo en España, claro, porque aquí llegaban barcos con cajas y cajas de bolsilibros. Bueno, hemos hablado en este programa al aire, que después si querés te paso el link, y me terminé haciendo amigo en Facebook y me mandó la biografía firmada con la hija de Curtis Harlan. O sea, Curtis Harlan, no me acuerdo el nombre del autor de verdad, claro, pero uno de los más célebres escritores de bolsilibro, digo, como la estrella de las elecciones, y la hija salió al aire, escribió una biografía y tiene el recuerdo básicamente de su padre escribiendo todos los días, porque digamos, son autores que tenían todo más de 100 libros. Clark Garrados, todos esos nombres que uno recuerda, ¿no? Justamente la cultura del bolsilibro, eran tipos profesionales de la aventura o del policial que tenía que andar entregando 4 libros por mes, y una cosa demencial. Bueno, hablamos con ella. Tuvimos autores argentinos como Rodolfo Bellamy, por ejemplo, que escribió 3 libros para la colección Robin Hood, y que en total debe haber escrito 500 libros en total de bolsilibros. Es una figura fascinante. Él fue el que escribió El Capitán Rebelde y Rayo Dorado para la colección Robin Hood. Él era colombófilo, y es la historia de un niño criador de palomas. Y era un hombre muy, muy interesante, era muy alto, tuvo 3 esposas, una hija con cada esposa, era un seductor nato. Vos fíjate que a los 77 años se escapó al Perú con una mulata de 27, sin un peso encima. Se vestía de vaquero, había recorrido toda Latinoamérica, incluso tiene libros publicados en Honduras, en Perú, en Ecuador. O sea uno se imaginaba que llegaba y decía, yo soy escritor, hago esto, lo contrataba a una editorial y a escribir, o entregaba, exacto, o iba vendiendo, le cambiaba 2 cosas, digo, todas esas cosas. Exacto, y él trabajaba mucho con... Me haces acordar a Robin Hood contando esa historia, en una especie de Robin Hood, ¿no? Que es muy, muy parecido. Incluso también Bellamy escribió guiones para historieta, escribió muchos guiones para historieta, pero por ejemplo él residió durante un tiempo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y ahí enviaba sus colaboraciones a distintas editoriales. Por ejemplo, hizo una saga de Tarzanes apócrifos para la editorial muy Thor. Bueno. Claro, entonces también escribió mucho para España, libros, sí, escribió mucho para España, porque él iba mandando las novelas y los españoles le pagaban, y lo hacía con distintos seudónimos, digamos, Samuel Sharp, Rudy Liondeva, variaciones de su nombre muy a menudo. Carlos, ¿vos por qué crees? Porque señalabas muy bien, correctamente, que los kioscos que apostaban al bolsilibro estaban puestos en donde llegaban los trenes, donde llegaban los colectivos para el trabajo, las terminales. ¿Por qué crees, si bien hubo una circulación de ese material, porque en todas nuestras librerías de usados y hasta en algunos parques que tienen puestos de libros, no al día de hoy es más difícil, pero en los años 80 circulaban usados
cantidad de bolsilibros, cantidad, me acuerdo, puestos específicos en el Parque Centenario o en librerías que tenía usado, ahí armé mi colección. ¿Por qué crees que no pegó mucho el género? Digo, ¿por qué no, si bien circularon en Argentina y traían de España, como vos decís que era la meca, aquí no fue algo, el formato, ¿qué ocupó ese lugar para nosotros? Bueno, lo que ocurre es simplemente que el lugar estaba ocupado por los bolsilibros españoles. Entonces es muy difícil que se desarrolle una industria cultural o una industria editorial en un país si hay remesas y remesas de libros que vienen de España. Llegaban de España, no eran ni siquiera impresos acá. En algunos casos sí, en el caso de Bruguera, por ejemplo, y en el caso de, por ejemplo, la colección Vaquero, había, digamos, en ciertos momentos en los cuales las políticas aduaneras argentinas se volvieron un poco más complicadas, hubo ediciones paralelas tanto en España, en Barcelona, que era donde estaba Bruguera, como en Buenos Aires. Pero apenas las condiciones aduaneras se volvían un poco más laxas, era como esa especie de fachada argentina caía y se volvía a publicar exclusivamente. ¿Y Club de Misterio? Club del Misterio fue una colección interesante que volvió, vos te referís a los fascículos. Exacto, sí, con los clásicos de Zach Romer, con todo, digamos... Buscó tanto en lo temático como en lo formal, como en la apariencia, volver a las revistas pulp de los años 30 o 40, como por ejemplo Narraciones Terroríficas, Tipperary, Rojinegro, y bueno, muchas otras más. En Estados Unidos estaban Weird Tales, por ejemplo, Astounding Stories. Entonces fue un intento de volver a la vieja estética pulp y también a ese tipo de narraciones, porque si vos te fijas, la lista de autores son autores antiguos, autores de los años 30, 40, 50, algunos de los años 60. Está Rambo, hay rarezas, ¿no? Está la novela, está Primera Sangre, o está también, ¿cómo se llama? Parker, o está, digo, por hablar de sagas, personajes, digamos, ¿eso cuándo empezó a salir? ¿Cuándo terminó de salir en los kioscos argentinos? Mira, vos te referís a los el Club del Misterio, una colección española. Sí. Una colección española que, bueno, aquí llegaban generalmente, digamos, un par de meses después, llegaban las primeras remesas y después, cuando quedaban los saldos sin vender Calle en corriente. España, claro, ahí llegaban en cantidades abismales, o sea que primero llegaban a cuentagotas y después en grandes cantidades. Pero el tema del bolsilibro es muy interesante porque en toda Latinoamérica hay bolsilibros chilenos, hay bolsilibros argentinos y otros más, pero no pudieron despegar debido a que tenían esta competencia de, por ejemplo, había una editorial, la editorial Póker en Argentina, que publicaba diversas colecciones, la colección Sideral, por ejemplo, de libros de ciencia ficción, publicaba una colección incluso de bolsilibros gauchescos, muy interesante, escritos por Enrique Rolón. Entonces, ¿por qué no pudieron prosperar? Porque Bruguera, Valenciana y otras editoriales no solamente traían libros que se vendían muy baratos, sino que también había una enorme cantidad de títulos. Entonces, por ejemplo, si una colección de Bruguera tenía 600 títulos de ciencia ficción, aquí, por ejemplo, la colección Sideral tenía solamente 14. Entonces era como que quedaba, no solamente que eran más caros los bolsilibros argentinos, sino también tenían el problema de que se invisibilizaban debido a la enorme cantidad de material extranjero y a los poquitos que eran aquí. Aparte que también eran más pequeños los bolsilibros argentinos. Si uno se pone a ver una batea de bolsilibros, uno ve que los españoles siempre tienen un poquito más un alto. Centímetro más. Entonces, bueno, Rastros son más grandes que lo de Bruguera. Rastros tuvo es casi un pequeño libro. Claro. Son bolsilibros, pero un poquito más grandes. Y hay unos que son así. Hay unos que son más chiquititos que los de terror de Bruguera, que son de vaqueros o de guerra, que son casi un chicle grande, que es como ilegible, aparte si no tenés... Sí. El tema con la colección Rastros es que en realidad no surgió como un bolsilibro. Rastros surgió como un desgajamiento de la colección Centauro. La colección Centauro fue algo así como la primera colección de Acme, que publicaba novelas de Rider Haggard, de Somerset Maugham, bueno,
muchas novelas. También está en el Club del Misterio, esos Claro, autores, sí. Muchas novelas que habían sido llevadas al cine en aquellos años. ACME siempre estuvo muy atenta al cine. Entonces hubo una especie de desgajamiento policial de Centauro, que fue la colección Rastros, que fue cambiando de tamaño. Tenía un tamaño casi de libro normal al principio, y después progresivamente fue reduciéndose de tamaño, quizá acusando el impacto de los bolsilibros, y también por ciertas estrategias editoriales. Por ejemplo, ACME había contratado a un imprentero muy habilidoso. O sea que ACME tenía Robin Hood y Rastros, por ejemplo. Y otras muchas colecciones. Pero, por ejemplo, este hombre descubrió que había remanentes de papel que quedaban en la imprenta por el formato pequeño de Rastros. Entonces dijo, bueno, reduciendo en 1 centímetro el tamaño del libro, podemos aprovechar el tamaño de la resma de papel para no hacer 2 libros, sino para hacer 3. Entonces eso permitió ahorrar una enorme cantidad de dinero, y fue algo que, bueno, le permitió a este hombre escalar posiciones, ¿verdad? Rastros, hay algo muy curioso que Mario Lebrero, un fanático, un adicto al pulp y a determinado tipo de literatura de masas también, que curiosamente una de sus novelas salió en Péndulo, ¿no? Se la consigue acá en Calle Corrientes. Leo Maslía siempre decía que compraba saldadas las péndulos que tenían la novela de Lebrero para regalárselas a los amigos. Era fanático de Rastros. Todos los mediodías, cuando comía generalmente un bife y con puré, se leía una Rastros tomando agua mineral, y se la recomendaba a los amigos. Los amigos le decían, esto es una porquería que me está dando de leer. Y yo intuyo de alguna manera, yo no sé si Rastros acá tenía, a lo mejor lo sabes, a lo mejor no, digamos, lectores fieles. Había, logramos tener eso. Hubo en un momento, esto que decís de la figura del padre que por ahí faltaba en el dibujo de Robin Hood, que leía Rastros, leía los bolsilibros. ¿Pasó eso? Sí, pasó, porque el tema de Rastros fue muy importante porque introdujo la novela negra, la novela policial más que el Séptimo Círculo. El Séptimo Círculo en sus primeras etapas apuntaba hacia lo que sería la novela policial intelectual de corte inglés, ¿no? Que era, está curada por Borges, claro, exactamente, y por Bioy Casares, digo, es otra cosa. Exacto. Aunque después incluyeron títulos como La bestia debe morir y otras más, pero digamos la que comenzó con este tipo de material fue la colección Rastros, porque estaba la colección Misterio de la editorial Tor, pero eso era como un policial bastante más antiguo. Entonces hubo grandes lectores y lectores apasionados hasta el punto de que escribían a la editorial diciendo sus opiniones sobre la colección, y te cuento generando un correo de lectores que no estaba propuesto por la colección. No es que la colección tenía un correo de lectores al final que entonces se estimulaba. Digo, ellos mismos querían mandar carta a la editorial. Exacto. Contame, por favor, porque me encanta. Por ejemplo, hubo un lector que le envió una carta a Alfredo Grassi con dinero, y en la carta decía, en su última novela, señor Grassi, usted ha puesto únicamente 2 asesinatos, y usted me tiene acostumbrado a 4 asesinatos por novela. Entonces aquí le envío algo de dinero para que la próxima vez usted cumpla. No, tremendo. Claro, sí. Por ejemplo, en el caso de las colecciones de ciencia ficción de ACME, que por ejemplo la revista Pistas del Espacio o la colección Robin Hood del Espacio, que fue un desgajamiento de la Robin Hood básica, también hubo casos de correspondencia muy pintoresca. Por ejemplo, te cuento, por ejemplo, otra anécdota de Grassi. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchos participantes y colaboradores de ACME, por suerte, antes de que fallecieran, porque yo fui haciendo este trabajo de archivo y de entrevistas entre el 2000 y el 2002. Estás hablando de escritores, de gente que trabajaba escribiendo para las colecciones. Sí. Y también de ellos se consideraban escritores. ¿Cómo era la percepción que tenían, digamos, personas que nos pasó un poco cuando hablamos con la hija de Curtis Garland, justamente, que están parecen tan ninguneados, por eso a mí me parece tan valioso tu trabajo, tu compilación, y me imagino el agradecimiento de estas personas cuando veían tu interés por entrevistarlos. Tenían mucho orgullo
por sus creaciones. Grassi siempre estuvo orgulloso de su obra y me decía que tenía que escribir, publicar con seudónimo, no porque a él le avergonzase para hacer varios, obras, para que parezcan que había varios. No, por el tema de que los editores argentinos pensaban, eso que vos decís pasaba en las revistas de Columba, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero acá era porque los editores argentinos pensaban que un nombre anglosajón vendía más. Entonces, que si había una novela policial... En España pasaba eso, claro. Había una novela policial firmada por Juan Pérez y otra por John Smith. La de John Smith iba a vender 10 veces más, Luke aunque fuese Carrigan, la sí, claro, por novela. supuesto, sí. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, Bellamy hablaba con mucho orgullo de sus novelas de Tarzán, de sus novelas de piratas, y a la vez eso mismo ocurría con muchos otros autores de las distintas colecciones de Thor o de la editorial Acme. Entonces había como un orgullo, pero a la vez una cierta tristeza por el tema de que eran textos que no iban a volverse nunca canónicos, de que nunca iban a generar interés o a ser visibles por parte de la crítica literaria argentina, por el tema de que estaban orientados hacia sectores populares. Te cuento esta anécdota por que favor. Es muy particular. En la época en que Grassi publicaba la revista Pistas del Espacio, que era un desgajamiento de la revista Pistas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de años 50 aproximadamente. Pasaba con la editorial Acme, que buscaban no perder lectores. Entonces, cuando hacían una nueva colección, la vinculaban con una colección exitosa previa. Por ejemplo, estaba la colección Rastros y publicaban la colección Suplemento de Rastros, que era de vaqueros. Estaba la colección Centauro, Centauros del Oeste. Estaba Robin Hood del Espacio. Entonces, un poco como hacía Ediciones de la Urraca, que buscaban vincular todo con la revista Humor, ¿no? Claro, por ejemplo, Sex Humor, Umi. Exacto. Y por ejemplo, cuando apareció Fierro, el título inicial era Humor presenta Fierro a Fierro, ¿no? Claro. Y después pasó a ser historieta para sobrevivientes. Exacto, claro, sí. Entonces, un tal Robinson Balmaceda, un seudónimo, le comienza a mandar cartas a Grassi, a la editorial, diciendo que estaba perseguido por los extraterrestres, que le escribía a Grassi debido a que sabía mucho de ciencia ficción, quizá podía ayudarlo en este problema, que se le aparecían a la noche y le manipulaban el cerebro, y así, bueno, comenzó a enviarle cartas, y Grassi jamás pudo responderle porque no aparecía la dirección postal, se las mandaba directamente a la editorial. Entonces así unas 20 cartas aproximadamente, y a medida que iba pasando el tiempo, este hombre le iba diciendo que los extraterrestres iban reemplazando su cuerpo con partes mecánicas y cada vez era menos humano. Bueno, termina la revista Pistas del Espacio. Grassi va a Venezuela durante unos años a trabajar como redactor publicitario, y cuando vuelve comienza a trabajar en el diario La Nación, y allí vuelve a escribirle este hombre, Robinson Balmaceda, que lo había seguido en su carrera literaria, y le envía una última carta 10 o 12 años después, donde dice: ya los alienígenas han reemplazado todo mi cuerpo con partes mecánicas, yo ya no soy Robinson Balmaceda, quien escribe no soy yo, sino un robot. Un final de Philip K. Dick. Claro, y no puedo dejar ahora de escribir en sus lenguajes, y debo dejar el castellano, y a partir de ese momento caracteres, el castellano es reemplazado por una serie de simbolitos raros, que era el lenguaje extraterrestre. Impresionante. Sí, algo fabuloso. O sea, le escribió una novela, básicamente le hizo una especie de cuento a través de esas cartas, exacto, que uno lo juntaba y era una historia en sí misma. Exacto, y bueno, Grassi siempre se preguntaba quién sería este hombre, si es que su nombre alguna vez fue ese, ¿no? Hay una película, la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, no sé si la viste. Sí. Bueno, hay dos gestos. La película transcurre en el año 69 y hay dos gestos que para mí son dos gestos menores. Uno es que el personaje que hace Leonardo DiCaprio lee
un bolsilibro de vaqueros en un momento, lee unas novelas de vaqueros muy malas, él es un actor de cine, digamos, y de televisión, de un show de vaqueros, en el estilo de Bonanza, en el estilo del Hombre al Rifle, lo que sea, pero él lee también unos cuentos vaqueros, y en un momento en la radio suena el spot de la película del Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, y uno piensa en esa época ese tipo de vínculo que había tanto con la literatura como con el cine de ciencia ficción, el lugar que ocupaba, digamos, como vos decías, atravesando la vida de alguien que iba al trabajo, estando mucho más cerca la literatura de masas de los trabajadores, del público en general, del intercambio, del diálogo, de lo formativo. Ya está entrado en los 80s y siempre hablamos de eso. Los lectores de Fierro tenían un cine que acompañaba, una música que acompañaba, escuchaban determinado tipo de bandas. Digo, uno podría pensar en un lector tipo de Fierro, en un lector tipo de la Simoc, en un lector tipo de Rastros, si quieres ir un poquito más atrás. Digamos, ¿por qué uno puede aventurar una respuesta, pero para vos, ¿dónde se corta esa tradición tan grande y tan vasta que atraviesa décadas en su comienzo? Mira, esta tradición de los héroes populares, por ejemplo, héroes de las novelas de vaqueros o las novelas de ciencia ficción o los distintos géneros de literatura de masas, tienen una fecha de origen bastante precisa y también una fecha de finalización también bastante precisa. Por ejemplo, la literatura de masas tiene sus primeros esbozos hacia el siglo XVIII, cuando se comienzan a publicar de forma casi industrializada novelas sobre piratas y también novelas sentimentales, lo que podría llamarse el génesis o digamos de la novela rosa. Después experimenta su gran explosión en el siglo XIX con el surgimiento del concepto del folletín. ¿Qué es el folletín? Los periódicos de la época destinaban una sección eran periódicos bastante breves, de 4 páginas únicamente, pero destinaban una sección de sus páginas a una novela serializada que los lectores... Así fue publicado Sherlock Holmes. Exacto, que los lectores podían recortar con una tijera y después con unos alfileres o unos hilos a formar una especie de pequeño librito. Eso revolucionó la literatura de su momento y surgieron escritores que buscaban realizar novelas con suspenso, con gancho al final de cada episodio, para que el lector comprase el diario del día siguiente y pudiera ir siguiendo la novela. Luego, con el paso del tiempo, fueron surgiendo revistas especializadas en este tipo de literatura, que eran las famosas revistas Pulp, y compilaban, hacían lo mismo que está describiendo Carlos, pero compilaban varios, o sea, un capítulo de este, un capítulo de este, un capítulo del otro, de antología que iban compilando. Exacto. Y el momento de quiebre de esto se va produciendo de modo un tanto gradual. Ya hacia los años 50 el formato pulp queda en decadencia porque es muy grande, muy difícil de manejar y es reemplazado por el formato digest, que el nombre viene porque era el mismo formato de la revista Selecciones del Reader Digest. Claro. Y después, posteriormente por uno aún más pequeño que es el bolsilibro. Y esto se debe a la competencia de la televisión. Me acuerdo siempre que la versión más célebre de cine de Tom Sawyer era la del Reader Digest, la que uno conoció y vio, que tiene todos los momentos clásicos de la novela, la pintura de la cerca, el indio en la cueva, cuando Tom se hace pegar para que no le peguen a Becky y la conquista, todo eso, ¿no? Claro, sí. De hecho, las Jodie Foster de Reader Digest hacían condensaciones de material tanto literario como periodístico, por ejemplo, los artículos, primeros, claro. Exacto, sí, artículos que interesaban al director de la colección y hacían como versiones abreviadas y eran como una especie de plan de lectura, como un Leoplan, para mencionar la revista argentina de aquellos años que se llamaba de esa manera, que en cierto modo tenían un concepto un poco similar, aunque era más ambiciosa en tamaño y contenido de la revista. ¿Pero quién leía selecciones? Digo, para entender un poco el lector, porque yo conozco el formato, he visto unas selecciones y siempre pienso en el lector masificado de eso, porque era de todo un poco, era cultura general para estar al tanto, porque eran cosas que tenían que ser, que no podía estar muy atada a la coyuntura, porque eran mensuales o bimestrales, no, me imagino una periodicidad bastante espaciada, porque era... Selecciones no salía toda la semana, no era como la gente. Mira, acá se publicaba la edición argentina en Quilmes durante un tiempo y
el responsable de eso me comentó que un 65% del público eran amas de casa, Sí. que buscaban Temas de charla. claro, tanto entretenerse Sí. como cultivarse. Y el tema de la cuestión de los temas de charla es muy apropiado lo que mencionás, porque daba prestigio sacar en la conversación ciertos temas. Un tema de historia, un tema de ciencia, un tema de geografía, curiosidades, era como de todo un poco, había como interés general, te podían contar un episodio bélico y una cosa de donde se consiguen minerales tal o cual. Había clubs en Argentina de lectores de Reader Digest para comentar las cosas. Se reunían como para debatir ciertos artículos, ¿no? Y después, bueno, el resto estaba formado tanto por hombres, tanto de adolescentes como adultos, prácticamente nada de público infantil, el lectorado surgía en la adolescencia, pero tenía ese público y tuvo un éxito gigantesco. De hecho, los libreros de viejo hoy en día no aceptan selecciones del Reader Digest y no aceptan la revista El Gráfico, debido a que había muchísima gente que la juntaba y hay una sobreabundancia hoy en día, claro, que hace que sean muy difíciles de vender. Y volviendo a tu pregunta de cuándo concluye lo que serían los formatos de literatura de masas en Argentina y en el mundo, a partir de los años 50, mediados de los 50, empiezan a entrar en un cierto declive que se va acelerando, y podríamos decir que hacia 1975 se produce la crisis definitiva debido a la competencia de la televisión. La televisión tiene... ¿Y por qué en el 75? En el 75 van cerrando diversas colecciones es el año en el que cierran varias colecciones de literatura popular en formato digest, por ejemplo la colección En Sueños de Amor. Por eso los primeros años 80 van a ser un festival de librerías de usados donde va a aparecer todo este material que estamos mencionando, que por ahí a nosotros por una cuestión generacional es el que nos llega primero en la infancia, ¿no? Yo recuerdo siempre, y siempre lo hablo, a veces viene acá Marcelo Pocavida y hablamos de puntualmente librerías de usado muy, muy emblemáticas en los barrios, no necesariamente descentralizadas, no estoy hablando de calle Corriente nada más, sino en Caballito, en Almagro, en Chacarita, lugares especiales que tenían un olor particular, siempre decimos el olor que tenían esas casas de revistas viejas y libros viejos. Tenemos que hacer una tanda. Cuando volvamos, quiero preguntarte muchas cosas que tienen que ver con la historia argentina en relación a estos autores y la ciencia ficción. Estamos con Carlos Abraham en una charla apasionante. Continuamos en Mundo Feliz. Holden sigue buscando y buscando un mundo feliz. Interrumpimos el jazz para continuar hablando con Carlos Abraham de un montón de cosas. Básicamente de toda la materia de estudio de sus libros, que los recomendamos. Vamos a poner al pie de esta entrevista cuando la subamos a YouTube los títulos o algún link, o simplemente cómo buscarlos para que puedan conseguirlos. Son muy apasionantes, son interesantes, necesarios. Si rastreamos la historia de la literatura de Argentina, sobre todo hacia finales del siglo XIX, ¿quién es nuestro escritor pulp emblema, crees? ¿O cuáles son? ¿O quiénes son? Es la respuesta, no acepta debates, es Eduardo Gutiérrez. Está bien, no, perfecto. No voy a debatirte, o pienso debatírtelo. Es el autor de Juan Moreira, Hormiga Negra, Juan Cuello, El Tigre de Quequén, un capitán de ladrones en Buenos Aires. Fue nuestro primer autor, de literatura popular, y luego tuvo discípulos como por ejemplo Julio Llanos, Enrique Barreda y otros más que, ellos comenzaron, ellos publicaban en el Folletín de La Patria Argentina, que era un periódico de aquellos años. ¿Tenían fans? El término fan es muy contemporáneo. Vos me entendés, lectores, como tuvo Conan Doyle, que cuando lo mató a Holmes casi más lo matan a él, eso te quiero decir. En aquella época, por ejemplo, había, te cuento algunos episodios de fanatismo, quizá uno
no conviene tener la noción del freak o Sí, del claro. nerd de hoy en día, pero por ejemplo, había gente en los carnavales que se vestía de Juan Moreira o se vestían de Hormiga Negra. Cosplay, lo que Claro. hoy se conoce como cosplay, Exacto, vamos a exacto, decirlo así. Sí. O por ejemplo, en las escuelas, los chicos agarraban palos, quemaban la punta para tiznarse y jugaban a que eran Juan Moreira, y el que tiznaba primero la cara al otro, eso se llamaba vistear, era el que ganaba, ¿no? Entonces, digamos, tenía una especie de aceptación Como si fuera el popular zorro. sí, que era sumamente fuerte. ¿Y esto qué se debía? ¿Cuál era el vehículo que lo había convertido a Juan Moreira en eso? Esta novelización por entrega, que se leyeron en los colegios, la tradición oral, un show de radio, ¿dónde aparecía tanto? Se leía a escondidas en los colegios. ¿A escondidas? Claro, sí. Uh-huh. Y porque se canonizó mucho tiempo después. El Martín Fierro también era una especie de lectura clandestina en sus primeros años, y recién después cuando Leopoldo Lugones y otros autores prestigiosos lo canonizaron, recién ahí entró en los planes de estudio de las escuelas. Pero básicamente, bueno, a mí me parecía, sí. me hiciste acordar a esto, cuando yo veía en la contratapa de Robin Hood Juvenilia, y me decían que Juvenilia pasaba en el Buenos Aires, porque Cané había estudiado en el Buenos Aires, yo no podía creer que existiera un libro que contaba una aventura que transcurría dentro de un colegio al cual uno podía ir. Entonces digo, la otra vez le pregunté con un alumno joven del Buenos Aires si todavía seguía la mística de Juvenilia, y me dijo como, no, bueno, sí, pero ya no tanto, porque para mí mi sueño hasta los 13 años era ir a un colegio donde alguien hubiera escrito un libro que pasaba ahí. Uh-huh. Sí, era como que te aproximaba Por supuesto. la aventura, porque quizá estábamos tan acostumbrados a que la aventura transcurriese en tierras remotas, Sí, como claro. por ejemplo la Malasia, el África, que nos resultaba sorprendente que algo así ocurriese aquí, y quizá una de las razones del éxito del Eternauta fue haber aproximado Sí. digamos, la ciencia ficción a un contexto Que se ve la cancha arriba, la argentino. General Paz, el Congreso, sí, claro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué Juan Moreira fue tan exitoso? Y también otras novelas de Gutiérrez, fue por la rebelión contra la autoridad, que es algo bastante difícil de ver en otros ámbitos como el estadounidense o el británico especialmente, donde se considera que el policía es bueno. En el caso argentino, por motivos históricos, tenemos mucha desconfianza hacia la autoridad. Sí, Nos de hecho solemos- nuestros héroes Sí. populares son todos ladrones. Sí. Bandidos rurales, digamos, Ujú. ¿no? Mate Mate Cocido, Cocido, Bailoreto, sí, toda esa gente exacto, son... sí. Entonces, digamos, por ciertas particularidades históricas como la corrupción institucional, Ujú. por ejemplo, tendemos a desconfiar de las instituciones y a esperar siempre lo malo de las instituciones, lo cual suele ser en muchas ocasiones No podía haber lo un... más no, racional. no tuvimos un Sam Spade argentino, no teníamos detectives argentinos. Ujú. Claro, de hecho, en buena parte de nuestra literatura policial, el héroe es a veces el criminal, y cuando es el héroe, el detective, suele ser un detective fuera de las instituciones, un detective que tiene a la vez problemas con la ley o que desconfía de la policía, es decir, un detective que a la vez es marginal, ¿no? Entonces, Bueno, pero los de la sí. novela negra suelen ser así. Claro, son, sí. ¿no? No tanto Sherlock Holmes, que por ahí, o Magreto, digo, pero Sherlock Holmes es como Ujú. es como un detective que trabaja de ¿cómo se dice? No me sabe la palabra. Con Scotland Yard trabaja en mancomunado, trabaja en Ujú. colaboración, digamos, es una Claro. especie de colaborador agregado. Ujú, sí. No es que está fuera del sistema, a diferencia de los detectives del noir, que tienen Ujú. generalmente problemas con la policía, ¿no? Exacto. Y en el caso de gran parte de las novelas de Gutiérrez se dio cuenta de este fenómeno, y entonces aparece esta estructura de el hombre pacífico, hombre de bien, Ujú. que es atacado por el sistema, es lo que pasa en Juan Moreira, por Ujú. ejemplo, y en muchas otras novelas de él, y entonces debe volverse un malevo, un El género forajido. solitario era así también un poco. Claro, sí. Y ciencia ficción, y la ciencia ficción en la Argentina, los primeros esbozos de literatura de ciencia ficción, digamos, teniendo tanto público que consumió tanto esa revista de antología o novelas, ¿dónde ves que aparece? Bueno,
la ciencia ficción debe ser diferenciada del fantástico debido a que el fantástico postula la insinuación de un hecho sobrenatural. Bueno, en la literatura maravillosa aparece el hecho sobrenatural puro y desplegado, que sería, por ejemplo, en los cuentos de hadas, ¿no? En la literatura fantástica aparece una ambigüedad entre una interpretación sobrenatural y una interpretación realista. Por ejemplo, en el cuento del corazón delator está... si es la culpa, si efectivamente el latido, claro, lo escucha él, claro, o lo escucha... Y claro. La ciencia ficción, en cambio, es una variante del realismo que incorpora la ciencia y la ambientación. Es una especulación científica. Exacto, que digamos, aunque aparezcan cosas que no figuran en nuestra realidad cotidiana o en el presente, como naves espaciales, elixires para prolongar la vida y cosas así, no son elementos sobrenaturales, sino que con el avance de la ciencia quizá podrían ser una logrados. Justificación basada en la tecnología o en la evolución. Ahora, dicho esto, esta definición que también estás marcando, Borges y Bioy Casares, que son padres fundadores de muchas tradiciones en Argentina, ¿son escritores fantásticos o de ciencia ficción? Borges, ¿es un escritor fantástico o de ciencia ficción? Básicamente es un escritor de género fantástico, excepto en algunos casos, como por ejemplo Utopía de un hombre que está cansado, que utiliza elementos de la ciencia ficción. Pero La invención de Morel sería una novela de ciencia ficción. En el caso de Bioy Casares, el vínculo con la ciencia ficción es muchísimo más fuerte. Directo. Es mucho más fuerte. Borges lo que solía hacer era tomar ciertos argumentos o elementos de algunas novelas de ciencia ficción que había leído, como Fuera del planeta silencioso, de Lewis, que es algo así como la base argumental de Tlön Uqbarok Tertius. Con el juego formal ese de estar leyendo lo que se está escribiendo, digo, incluso desde ese lugar lo decís. Sí, pero por ejemplo muchísimos elementos de la trama, y elimina los elementos científicos y los reemplaza por elementos filosóficos o sobrenaturales. Ahora, el Aleph no es ciencia ficción. El Aleph es de género fantástico, aunque su inspiración está en un relato el mismo Borges lo comentó, en un relato de Wells, donde aparece una esfera donde se ven imágenes del planeta Marte. Claro. Él en el epílogo al Aleph menciona esto, y por ejemplo el cuento de la casa de Asterión está inspirado en El extraño de Lovecraft, que es básicamente lo mismo. Se trata de un monólogo en primera persona de un protagonista con el cual el lector se va identificando porque le resulta interesante o hasta simpático, y bueno, finalmente se revela que es un monstruo, un demonio necrófago en el caso del cuento de Lovecraft, y el minotauro en el caso de Borges. Y Borges había conocido a Lovecraft gracias a Manuel Mujica Lainez. ¿Le gustaba Lovecraft a Borges? Sí y no. Mujica Lainez era un auténtico fanático de Lovecraft, incluso incluyó El llamado de Cthulhu en el libro de los autores, que era un libro publicado por Ediciones de la Flor, donde cada autor argentino tenía que elegir un cuento favorito de la literatura universal. Y en el año 1947 había comprado un libro en inglés que le prestó a Borges, y por eso en el cuento El Inmortal, la descripción de las ciudades de los inmortales con esa geometría no euclidiana y caótica está basada en la que aparece en varios textos de Lovecraft, en la descripción de ciudades ciclopeas antiguas, ¿no? ¿Cómo se llama el autor de Los Tres Impostores? Arthur Machen. Ahí está. Sí. Bueno, porque muchísimos fanáticos de Machen dicen justamente, bueno, yo leo a Machen, no puedo leer a Lovecraft porque prefiero en tal caso, digo, si hay algo que se le critica, si es que se le puede criticar algo a Lovecraft, es mucho el estilo, ¿no? Como una especie de cosa demasiado pomposa. Evidentemente el mundo, la imaginería, lo formal que ha generado la demonología, digamos, todo lo que hay alrededor, a mí me parece que supera, digo, no estoy para cuestionar, bueno, el estilo es demasiado lleno de floritura o no, o sí, o que esto o el otro. ¿Cómo los pensás a los autores en comparación? Lovecraft se educó en la biblioteca de su abuelo materno, que tenía muchísimos libros en latín y libros de los siglos XVII y XVIII. Entonces Lovecraft dijo en un momento dado: yo soy la única persona en el mundo para la cual el lenguaje del siglo XVII y de principios del XVIII es la lengua materna.
Claro. ¿no? Porque él no se identificaba con la lengua inglesa de su momento, sino que con la de los siglos XVII y XVIII, con Pope, Dryden y otros autores más. Entonces, por eso, en sus primeros textos, aparece, y especialmente en su poesía, aparece un lenguaje, un estilo muy arcaizante, que, bueno, con el paso del tiempo eso iba a cambiar. Hay varias etapas en Lovecraft, y por ejemplo, a partir del año 1926, si bien hay una elegancia del lenguaje que lo distingue absolutamente de los otros autores de literatura pulp, a partir de esa fecha él va adoptando un estilo mucho más directo. Incluso él mencionaba que algo que no soportaba en la literatura era la afectación, es decir, el hecho de que algo fuera pomposo simplemente por ser pomposo y no natural. Él decía que cuando él era joven, esa sintaxis dieciochesca era algo que le resultaba natural y que no era algo afectado. Y luego, posteriormente, fue desarrollando un estilo mucho más directo, menos cargado de adjetivos, pero aún así hay un ritmo, una especie de, digamos, de registro o de fluir que lo distingue mucho de otros autores pulp de la época, como Edmond Hamilton, por ejemplo, porque siempre Lovecraft da más espacio y más tiempo a la atmósfera narrativa, a la creación de un entorno, a ir creando el suspenso de a poco, y no va a la acción directa, que era lo que solían utilizar muchos autores pulp, que por ejemplo mezclaban el erotismo con la truculencia. Por ejemplo, hay textos pulp que se llaman, por ejemplo, La carne blanca debe pudrirse, la novia de los sacerdotes muertos, o Comeré tu cerebro, cosas por el estilo. Entonces, el único caso en que Lovecraft hizo algo así, lo hizo de modo paródico, y se trata de la saga de Herbert West, Reanimator, claro. Sí. Que mucha gente lo lee como si fuera un texto en serio de Lovecraft, pero él lo hizo parodiando las convenciones de la narrativa. Claro, como hizo Cervantes con el Quijote, digamos, y el género de la caballería, digamos. Exacto. Un juego formal de parodia de un género popular. Totalmente. Sí. Había un cuento que a mí me encantaba, que no me lo acuerdo ahora el título, que es: un tipo llega a un pueblo, alquila un cuarto en un segundo piso de esos famosos, como si fuera, nada, rentaban un cuarto, creo que pasa en New Orleans, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ay, pero es un cuentazo de Lovecraft que me volvió loco. No me acuerdo el título, pero me vino la imagen de la sensación de estar leyéndolo. ¿Qué ocurre posteriormente? Hay un río en un momento. No me lo acuerdo. Ahora ya me va a volver. Pueden ser un montón, porque lo que estoy describiendo son básicamente todos los cuentos de Lovecraft, donde la mayoría de las veces, y esto me parece que es modélico, el narrador enloquece o muere. O son anotaciones que estamos leyendo apócrifas, digamos, las anotaciones post-mortem, ¿no? Un diario que ha aparecido perdido y que cuenta hasta qué punto pudo investigar quien nos está contando la historia, o la locura, o alguien que evidentemente vio algo o le pasó algo que lo dejó fuera de la cancha. Claro, y lo interesante no es que es una especie de final aleatorio, sino que tiene que ver con el concepto de horror cósmico desarrollado por Lovecraft. ¿Viste la película del color que cayó del cielo, la última? Sí. ¿Qué te pareció? Me pareció que, digamos, es muy difícil adaptar a Lovecraft a la pantalla. Esa es mi conclusión. Generalmente dicen, los que saben tu caso, que las mejores adaptaciones de Lovecraft son aquellas que no son adaptaciones de Lovecraft, que son, no sé, ¿cómo se llama? La de Carpenter con Sam Neill, In the Mouth of Madness, que es él volviéndose loco y repitiendo la historia y quedado en un loop. Alien, digamos, cosas que están inspiradas, donde uno puede ver la influencia Lovecraftiana, pero que no son necesariamente, no sé, o los juegos de rol, ¿no? Como las mejores adaptaciones. Sí, lo que ocurre es que Lovecraft es un autor quizá demasiado literario, en el sentido de que no utiliza desdoblamientos de lo que sería la acción actancial en varios personajes, lo que permitiría diálogos. Se trata muy a menudo de una persona que va investigando. Un investigador. Exacto, y va profundizando en un tema, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la llamada de Cthulhu,
o en el propio El color que cayó del cielo, donde va entrevistando a Amy, el granjero. La montaña de la locura. Claro. Que en algún momento estuvo por llevarse al cine por Guillermo del Toro, la iban a hacer en el sur argentino. Estuvo también, digo, varias veces amagaron con hacer esa película, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema de por qué los personajes de Lovecraft suelen caer en la locura, aparece en Lovecraft el concepto de horror cósmico, que es una especie de giro copernicano que él va haciendo en sus textos. Y que nos propone no como habitantes originales de la Tierra nosotros. Claro, sí. Y por ejemplo, aparece la noción de que las entidades malignas no es que estén conspirando contra el ser humano, sino que son entidades con una mentalidad, sí, pero con una mentalidad tan absolutamente distinta de la humana y con una especie de, digamos, de una naturaleza tan poderosa que prácticamente no son indiferentes ante el ser humano y son incomprensibles para nosotros. Es como nosotros pisando un hormiguero, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Como limpiando las hormiguitas que aparecen al lado de la fruta. No nos quieren hacer mal. No, bueno, pero Alien es un poco así. Alien es un poco así, digo, Alien no tiene una hazaña particular, no es un asesino la criatura, ¿no? El xenomorfo es como, ni entiende lo que está haciendo, come como quien, digo, no hay una cuestión, no es depredador, que es un cazador que va cazando en los planetas. Claro, bueno, hay una especulación de que los xenomorfos son armas biomecánicas construidas por los Space Showcase. Yo tengo un concepto de los Space Showcase o de estas criaturas, digamos, la gran criatura que está mirando por el telescopio en la primera película. Sí, que jamás nadie pudo explicar qué es eso realmente, ¿no? Entonces yo me imaginaba, por ejemplo, una nave espacial, viste que la nave espacial parece como un gran hueso. Sí. Entonces yo me imaginaba que estaba cubierta por carne y que se trataba de el tripulante de algo integrado a la nave espacial y que sería como una especie de tripulante que la nave era una extensión de su cuerpo y que quizás se tratase de una raza de estas entidades que viviesen de forma pelágica en el espacio y esos huevos que llevaban era un cargamento para alguna especie de guerra antiquísima. Claro. Quedaron ahí esperando la buena de Dios, que alguien entre. Ahora, fíjate, eso sí es absolutamente Lovecraftiano, el momento que nosotros vemos a la pequeña tripulación descender en el planeta, el registro de casi cámara en mano, ¿no? De medio Blair Witch, también presagia Alien Blair Witch años después. Vemos ese found footage que van viendo los huevos, que todo el otro. Ver unas consecuencias de algo que no entendemos, que nadie explica bien, con caracteres o el Space Jockey, como vos decís, que nadie va a explicar nunca, a mí me parece absolutamente Lovecraftiano, ¿no? Ese gesto. Y mostrar e insinuar, pero no revelar, claro. Dejar que el espectador... Llegamos y ya hay algo, como y media re, ya pasó algo. Claro, por ejemplo, en esa escena en que bajan en el planeta, fíjate que las piedras tienen formas fálicas y formas vaginales. Sí, claro, bueno, cuando se abre el huevo, dice absolutamente. Exacto, sí. Cuando entran en la nave alienígena, el diseño de la nave alienígena es muy distinto del de la nave... Más cerca, por favor. Sí, claro. De Nostromo, una novela de Conrad, ¿no? Sí, pero la nave espacial de Alien se llama así. Sí, claro. Entonces, parece como una catedral gótica, la nave espacial humana, y en cambio la extraterrestre es casi completamente biomecánica. Y de hecho la vinculación de Lovecraft con Alien o Alien, el tema es así. Hans Rudi Giger, el pintor suizo, había hecho... El padre de la biomecánica, claro. Había hecho un diseño de criatura muy similar al que después concluyó siendo el xenomorfo, llamado Necronomicon 4. Necronomicon, una alusión a Lovecraft como una de las, digamos, como criaturas provenientes del Necronomicon, ¿no? Eso le gustó tanto a Dan O'Bannon y a Ridley Scott, que contrataron a Giger para que hiciera el diseño de la criatura, del Space Jockey y bueno, una gran cantidad de cosas más. Entonces sí, hay una vinculación muy fuerte entre la película Alien o Alien y además uno tiene
a Giger en una mano y a Rom Cobb, que Sí. es el que se encargó de los trajes. Exacto. Esta mezcla que vos mencionás de que hay un choque cultural entre lo que proponen las criaturas y lo que viene con el Nostromo también está dado en la dirección de arte, porque son los diseños de Giger, las naves de Moebius, Sí. Ron Cobb haciendo los trajes de los astronautas. Digo, en un momento tenés 4 genios trabajando con mentalidad distinta. Dan O'Bannon, Walter Hill, Ridley Scott. No te puede salir mal la película nunca. Claro, y lo más Lovecraftiano de la película es que muestran dos cosas. En primer lugar, un ser absolutamente ajeno, distinto, alienígena, no antropomórfico, tan distinto de lo que estamos acostumbrados de ver, y después que muestran la pequeñez humana ante la inmensidad del espacio, ante un espacio hostil, oscuro, donde no hay otros seres humanos en muchos años luz a la Bueno, eso a la decía el distancia. póster, ¿no? El espacio nadie escucha tus gritos. Exacto, sí. Y por eso me desilusionó tanto cuando Ridley Scott hizo la película Prometeo. Prometheus, poco después, porque No te gustan los maestros. ¿no? Todo eso. trivializó totalmente el tema del Space Jockey, lo antropomorfizó, poniendo a estos ingenieros ahí que era simplemente un traje. Y bueno, había grupos de internet a principios en el año 2000, finales de los 90, donde debatíamos sobre la saga de Alien, y por ejemplo especulábamos que esa especie de trompa que tiene el alienígena podía ser una conexión directa entre su mente y el tablero de algo, una computadora, sí. así es decir, que había como una especie de, estaba tan integrado a la nave que hasta tenía eso, y después lo reemplazan por un simple respirador en el caso de Prometheus. O sea que es como quitó todo lo Lovecraftiano, todo el elemento de extrañeza absoluta, de horror cósmico, y lo reemplazó por un hombre calvo en una gigante, en un traje. Y aparte utilizaron CGI para eso, que queda bastante mal la CGI en estos ingenieros, así que me pareció como una gran pérdida de la magia que iba insinuando la primera película. En mi opinión, la saga de Alien tuvo una segunda entrega que es también muy buena, aunque pasaron del terror a la acción, es un cambio del terror a la acción, de género. Y después la tercera película es floja hasta los 5 minutos finales en que levanta mucho la calidad, los 5 o 10 minutos finales, pero ahí se nota en esa tercera película que hubo 7, 8 personas interviniendo en el guión, lo cual lo vuelve bastante caótico. Por ejemplo, dedican un gran espacio a la exposición de la vida del médico y lo matan al minuto siguiente. Y encima esa exposición es oral, no es una exposición visual, que es lo que debería ser en el cine. Entonces invierten tanto en un personaje y después que no aparece en todo el resto de la película. Así sucede. Y bueno, pero con respecto a lo que me mencionabas del tema de la locura en los personajes de Lovecraft, precisamente es el hecho de que estos comprenden que la realidad es tan distinta de lo que imaginaban o de lo que la sociedad humana les hizo pensar, que ese shock cultural, esa especie de impacto emocional producido porque todas las certezas se disuelven, todos los sólidos se desvanecen en el aire, como el famoso libro de la posmodernidad, todas estas certezas se disuelven, y la realidad que se descubre es una realidad horrible, espantosa, y eso es lo que genera, bueno, no en todos los textos de Lovecraft, pero en algunos específicos, esta especie de impacto emocional que genera la locura, ¿no? Aparte que en buena medida están los juegos con el espacio y el tiempo, la distorsión del espacio y el tiempo, y el espacio y el tiempo son las constantes en base a las cuales vamos articulando nuestro mundo, son como los dos parámetros en los cuales estructuramos nuestra visión de la realidad. Entonces, si eso se distorsiona, se desgarra o se desvanece, entonces, bueno, eso causa una incomprensión esencial en el protagonista, y bueno, es lo que genera este efecto o esta consecuencia, ¿no? Te pregunto por un personaje que es un poco un puente entre la tradición de la ciencia ficción clásica y la modernidad o la disrupción, como es Philip K. Dick, ¿no? Que de alguna manera su origen, yo estaba leyendo una biografía,
esos primeros años y digamos, cómo se va formando como escritor de revistas y cómo se va construyendo su propio canon y su vida, digamos, su vida parece un cuento de Dick, ¿no? Digamos, su manera de entender la vida, cómo lo persigue la imagen de la hermana muerta, ¿no? Digamos, cómo todo siempre es un gran qué sucedería si, porque él tenía esa especie de idea de cómo hubiera sido la vida si el muerto hubiera sido él, qué pasó, digo, es como que está todo tenido absolutamente por todo eso, ¿no? Es como lo que termina pasando. También se casó 5 veces, también un personaje bastante particular. ¿Cómo lo pones en el mapa, ¿no? de todas estas tradiciones? Es un autor extremadamente interesante. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay un quiebre en la ciencia ficción, porque en el siglo XIX se escribió una ciencia ficción intelectual, podríamos decir, hasta principios del siglo XX. ¿Qué autores, decís? Hay muchos autores, por ejemplo, Samuel Bellamy, no Rodolfo Bellamy, sí, sino claro. Samuel Bellamy, por ejemplo, el autor de Looking Backward, que es una especulación futurista realmente muy interesante. Pero hay un quiebre que es cuando surgen las revistas pulp de ciencia ficción y entonces es como que en cierto modo se trivializa el género y se comienza a orientar hacia un público juvenil. Se vuelve como más truculento para llamar la atención en los kioscos, para vender más. En cambio en Europa continúa habiendo una tradición de ciencia ficción muy intelectual. Olaf Stapledon, por ejemplo. Sí, claro. Wells, Juan Raro. Exacto. Claro. Ernest Younger, ¿no? Con Heliópolis, bueno, una enorme cantidad de autores. Entonces, lo que ocurre con Dick es que es en cierto modo representa algo así como el regreso de la adultez en la ciencia ficción estadounidense, que después iba a ser algo seguido por Ursula Le Guin, por James Tiptree, por Theodore Sturgeon y por otros más. Y Heinlein es anterior. Robert Heinlein es anterior. Sí. Es muy distinto Heinlein. Sí, claro, sí, de por Dick, supuesto. ¿no? Sí. En el caso de Dick aparece como una especie de conexión de la ciencia ficción con la filosofía, especialmente con lo que sería la gnoseología, en el sentido de qué es lo que realmente comprendemos, qué es lo que realmente sabemos de la realidad, y si lo que estamos percibiendo como algo real es verdadero o se trata simplemente de una ilusión, de un engaño quizás. Le preocupa más a Dick qué es la realidad que qué es el tiempo, o en tal caso qué es ser humano y qué es la realidad. Claro. Digo, sus obsesiones no están tan ligadas a el tiempo, digo, los tropos de la ciencia ficción más populares que son esos, sino justamente qué es ser humano y qué es la realidad, qué es real de lo que vemos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas aparece el debate de qué es ser humano. Aparecen muchos debates muy interesantes, como el tema del Kippel, que es el símbolo de la entropía, ¿no? Es decir, de la decadencia continua del cosmos. Pero, por ejemplo, en Laberinto de Muerte, comienza como una novela donde, digamos, de ciencia ficción más o menos normal, donde van ocurriendo ciertas cositas extrañas, y después descubrimos que en realidad todo eso que ocurría era falso, era ilusorio. Se trataba de una nave espacial que había perdido el rumbo y, bueno, siempre vagaría por el espacio. Entonces los tripulantes, para no caer en la desesperación, se metían en cámaras de hibernación y programaban sueños para vivirlos de forma compartida, y iban envejeciendo en esas cámaras de hibernación, pero por lo menos olvidaban durante un tiempo dónde estaban, ¿no? Entonces, ese para mí es uno de los textos modélicos de Dick, en el sentido de que muestra que la realidad es absolutamente ilusoria, o puede ser absolutamente ilusoria. Otro ejemplo es La fe de nuestros padres. También hay Ojo en el cielo. Ojo en el cielo es una de las grandes novelas de Dick. Ubik también. Entonces es una meditación sobre lo que el ser humano conoce o puede conocer, lo cual se entronca con la gnoseología directamente. Y en mi opinión, como te dije, Dick fue el responsable de devolver
la ciencia ficción estadounidense a la adultez, no la europea, porque en la europea eso nunca se perdió, ¿no? Pero sí en el caso de la estadounidense. Hay una pregunta que me habías hecho y que quedó en el tintero, que era sobre los primeros textos argentinos de ciencia ficción y de Sí, fantástico. por favor. Bueno, ¿Quién es el DIC argentino? eso viene un poco después. ¿Hay un DIC argentino? Hay varios. A ver. Hay varios. Yo diría Marcelo Mota, un escritor de Quilmes hoy en día que escribe terror y ciencia ficción. Aunque yo lo pondría más ¿Qué edad próximo tiene? Tendrá 55. Un día lo tenemos que invitar, le tengo que decir, me dijeron que eras el DIC argentino. Yo lo pondría más cerca de un Stanislaw Lem. Bueno, está bien. Pero bueno, el primer texto fantástico argentino fue escrito en Córdoba hacia 1753 y fue escrito por jesuitas cordobeses. Resulta que los jesuitas eran una orden religiosa que estimulaba mucho la producción y el desarrollo intelectual de sus miembros. Entonces hacían concursos literarios o concursos de ensayos y los premios eran un misal, un turrón o cosas así. Claro, que le van a regalar los jesuitas. Claro, exacto. Entonces se conserva en la Biblioteca del Escorial en España un manuscrito jesuítico escrito en aquellos años en la ciudad de Córdoba, en Argentina, que después cuando fueron expulsados los jesuitas en 1767, bueno, terminó parando en esa biblioteca. Y contiene varios cuentos, entre ellos El sueño de tres son fantásticos. Uno de ellos es El sueño de una mala noche, en el cual un jesuita ha comido mucho en la cena de Navidad y los vapores de la digestión es como que le empiezan a generar pesadillas. Lo drogan, vamos a decirlo vulgarmente. No lo pusieron en esos términos, pero es un poco lo que pasa. Quizás se haya fumado alguna hierba de los indígenas locales. No, pero no menciono eso, sino simplemente la pesadez. Quizá habría comido algo en mal estado, alguna hierba en mal estado. No. Y bueno, comienza a ver espectros que se asoman bajo su cama y tratan de agarrarlo, de quitarle las sábanas. Entonces debe aferrar la sábana y aparece el mago Merlín en un momento dado. Entonces el mago Merlín lo lleva en un viaje por el sistema solar, visitan hacen como una especie de viaje astral, ¿no? O viaje espiritual, y también recorren el purgatorio, el cielo. Bueno, llegan al cielo de los poetas y allí ven a un ángel con una espada llameante que está expulsando a Homero, a Horacio, a Lucano. Gabriel. Claro. Si tiene una espada llameante, uno diría que es el traje Gabriel. No se especifica, pero puede ser Gabriel. Por ejemplo, a Dante Alighieri, a Góngora. Listo. Entonces el jesuita le pregunta, ¿pero qué ocurre? Le pregunta a Merlín, ¿pero qué ocurre? ¿Por qué están expulsando a estos grandes poetas? Para dejar espacio a poetas más grandes aún, le dice Merlín. ¿Y quiénes son esos? Los jesuitas cordobeses. Muy bueno, buen final. La tribuna, ¿no? Exacto, sí. Para ganar el concurso. Claro, ese sería el de un texto de género el primero de género fantástico de nuestro país, muy inspirado por el sueño de Macrobio que narra Escipión, muy inspirado por los sueños de Francisco de Quevedo y un poquito por el Micromegas de Voltaire. Escipión, el de la vara de la serpiente, claro, que vemos en todas las ambulancias y hospitales. Y después el primer texto de ciencia ficción en Argentina es Los Proyectistas, es de 1852. Qué buen nombre. Claro, y narra la historia de un grupo de inventores que se reúne con un político y le presenta proyectos de inventos, y son proyectos absolutamente absurdos. Me suenan Los Siete Locos lo que me estás contando. Claro, por ejemplo, de recoger la energía eléctrica del cuerpo humano que atraviesa los nervios del cuerpo humano, amplificarla y desarrollar, digamos, fuerza mecánica a través de eso. Un poco me hizo acordar algo que mucho después hizo el Julio Verne español, claro. José de Lola en los años 20, que tiene una novela que se llama El amor en el siglo 100, y donde, bueno, para desarrollar energía eléctrica ponen a parejas de hombres y mujeres en lo que él llama yuntas amatorias a lo largo de numerosas camas en galpones, conectados a receptores, y van formando electrocupidios que van alimentando las máquinas, ¿no? Por cupido, sí, claro. ¿no? Y electrónica. Y un poco ese es el tema de la película Matrix.
También claro. el hecho de que ya no llega energía solar y cómo consiguen las máquinas su energía y lo hacen a través de los seres humanos criados. Exacto, sí. Entonces vos fijate toda el hilo conductor de ideas que van desde los proyectistas en Argentina, en 1852, El amor en el siglo 100 del español José de Lola, de los años 20, y Matrix de hacia 1999. Claro, o sea que es la misma idea que ha sido reelaborada a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ese es nuestro primer cuento de ciencia ficción, y después tenemos muchas obras más. Por ejemplo, la primera novela argentina de género es de 1875 y es de Eduardo Ladislao Holmberg, es Viaje maravilloso del señor Knick-Knack al planeta Marte. Holmberg es por la calle se llama por él, ¿así? ¿No? Sí, ¿sí? Sí. Bueno, él fue un gran naturalista, aparte de un escritor, fue director del Jardín Zoológico de Buenos Aires durante un largo tiempo, y también hizo muchas expediciones de investigación a Misiones, a Formosa, a la Patagonia, para buscar especímenes de animales, muestras de piedras, fósiles, botánica, etcétera, etcétera. Bueno, en esa novela, es muy interesante esa novela porque es una sátira política de la Argentina en clave de ciencia ficción. El protagonista viaja al planeta Marte luego de contactarse con un medium, el medium Seele, que significa alma en alemán. Entonces ayuna y termina desencarnándose con ciertas enseñanzas hinduistas. Viaja de forma espiritual al planeta Marte y descubre que Marte llega a una región de Marte llamada Aureliana, que es Argentina, porque Argentina viene de Argentum, que es plata, y Aureliana de Aurum, que es oro, ¿no? Es como una especie de transposición de la Argentina. Entonces hay dos ciudades, Sofópolis y Teópolis, es decir, la ciudad de los religiosos y la ciudad de los sabios. Exacto. Entonces es una parodia y una crítica a la situación de la Argentina en aquellos años, donde se estaba debatiendo la ley de educación laica y obligatoria, y cosas como el matrimonio civil. Entonces había una gran tensión entre la institución eclesiástica y la institución estatal, ¿no? Digamos, la parte liberal estaría a favor de la institución estatal y después los sectores conservadores a partir de la... ¿De qué año estamos hablando? 1875. Entonces, qué increíble, bastante claro, de avanzada la discusión, porque se dio hacia principios y casi mediados del siglo XX en otros lugares, digamos. Claro. Acá en Argentina es algo que fructificó en la ley 1420, que es esta ley de educación, que es de 1884. Y bueno, entonces una de las ciudades está poblada por esta gente religiosa, que es presentada como envidiosa, rastrera, tendiente al asesinato y cosas así. En cambio, la ciudad de los filósofos, obviamente para un naturalista racionalista como Holmberg, es una novela política en un punto, claro. Sí. Entonces es muy interesante, es una novela muy interesante por cómo va desarrollando la alegoría de la situación argentina, y a la vez va poniendo elementos propios de Holmberg, por ejemplo, los distintos inventos de desplazamiento de estas razas marcianas, los avances médicos. Ahí Holmberg va poniendo ciertas especulaciones que él había ido elaborando sobre el futuro de la raza humana y que después, bueno, él iba a extender en otras novelas más. Y hay ciertas particularidades, por ejemplo, el término marciano no se usaba. El término marciano deriva del inglés Martian. En el caso argentino, en esa época se utilizaba la forma correcta, que era marcial. Por ejemplo, se habla de una casa marcial, de un árbol marcial, y bueno, recordará eso a los términos militares, la marcialidad de un ejército, ¿no? Eso porque ese término viene de Marte, que es el dios de la guerra, ¿no? Entonces por eso viene el término marcial. La verdad que apasionante. Carlos, te quiero agradecer la visita. En algún momento seguiremos hablando porque hay miles de temas más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy con todo eso? Pero la gente que quiera leer tus libros, que quiera conseguirlos, que son varios, ¿dónde puede escribirte, dónde puede encontrarte? ¿O dónde puede comprarlos? Bueno, pueden comunicarse a la editorial Sikus
el nombre es Ediciones Siccus, que allí venden los libros a lectores particulares, los venden a un 40% de descuento, decir, descontada la comisión del librero. Allí se puede conseguir libros como La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, y mi edición en 4 tomos de cuentos fantásticos argentinos también del siglo XIX, o textos como por ejemplo las obras completas de Raimunda Torres y Quiroga, que fue una pionera argentina del feminismo del siglo XIX y también del fantástico, donde en muchos casos sus relatos macabros solían emplear elementos de una mujer muerta o asesinada por el marido, y que ante la inoperancia de la justicia terrestre hacía una venganza de ultratumba. Bueno, esos libros pueden conseguirse comunicándose con Ediciones Siccus. Después mis libros, la editorial Tor, Medio siglo de libros populares, la editorial Acme, la editorial Acme, El sabor de la aventura, el libro sobre las revistas argentinas de ciencia ficción y el de las historietas argentinas de ciencia ficción, que va desde los orígenes hasta el Eternauta, se pueden conseguir comunicándose a la editorial Tren en Movimiento. Y luego trabajo también con otra editorial, Álvarez Castillo Editor, donde estamos publicando la poesía completa de Lovecraft y también haciendo una compilación del cuento fantástico, macabro y de ciencia ficción en la revista Caras y Caretas, que es una revista que aparecieron en 2.139 números. Y hay aproximadamente 600 cuentos de estos géneros. Es un semillero abrumador de material interesantísimo. Hay cuentos desconocidos de Leopoldo Lugones, que nunca llegó a compilar el libro, por ejemplo, y de autores realmente fascinantes como Otto Miguelcione o Susana Calandrelli, que eran absolutamente desconocidos por la crítica especializada. Entonces estamos recopilando ese material allí, y allí apareció también mi primer libro de narrativa, que es La Biblioteca de Alejandría, que es un libro de cuentos fantásticos. Entonces este material puede ser conseguido comunicándose a estas editoriales, o si no, comunicándose conmigo a mi correo electrónico, que es carlosx106@gmail.com. Y también es material que se puede encontrar en muchas librerías de calle Corrientes, por ejemplo, o si no en Mercado Libre también. Hay distintas vías de acceso a los textos. Muchos lectores me han dicho que en ciertos casos les resultó complicado encontrar mis libros debido a los problemas de distribución. En ese caso, para un lector que esté interesado en algún libro específico y no lo pueda encontrar o encargar en sus librerías habituales, bueno, le propongo entonces comunicarse con las editoriales que mencioné, Ediciones Siccus, Tren en Movimiento y Álvarez Castillo Editor, o si no, personalmente conmigo al correo electrónico carlosx106@gmail.com, y allí, bueno, le podremos alcanzar de una forma muy económica, hacemos envíos muy económicos, los libros en los cuales él esté interesado. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, y ha sido un placer charlar con vos. Muchísimas gracias.